porque ellos exigen que traigamos. Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Ya se han unido 77 personas y bueno, la hora avanza y vamos a continuar con la clase de hoy tocando el tema de grupos farmacológicos que siguen a posterior de los antibióticos. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio de lo que veíamos el día de ayer, pues estábamos revisando el tema de mecanismos de resistencia de las bacterias, las estrategias que tiene esta bacteria para desarrollar mecanismos bioquímicos para esquivar los antibióticos, que se transmite a través de los genes, genes de forma horizontal, por detritos o por virus, y aquí vimos con detalle cada forma en la que la bacteria evita justamente la acción y destrucción del antibiótico. Entonces también vimos la formación de los biofilms y qué podemos realizar para combatir la resistencia antimicrobiana. Así que ahora vamos a continuar con otro grupo farmacológico que son el tema de antialérgicos y también antiinflamatorios. Cualquier duda o pregunta no duden en hacerla por el chat porque vamos a estar respondiendo absolutamente todas. ¿Listo? Así que vamos a continuar con este grupo farmacológico que son los antialérgicos o antihistamínicos, que podríamos definir como aquellos fármacos que bloquean la acción de la histamina. La histamina es una molécula producida por una célula que se llama mastocito. Esta que ven acá en amarillo clarito, es el mastocito. Estos granitos verdes son la histamina. Estos son un tipo de mediadores locales o una señalización que le indica al organismo, a todo el sistema inmunológico, que hay un alérgeno. Es por eso que este grupo de fármacos se utiliza para el tratamiento de alergias agudas o crónicas, rinitis y urticarias. Y muchas veces se lo combina con antigripales. ¿Por qué? Porque cuando viene un virus e infecta la nariz, la nasofaringe, se libera también histamina. Y esto es lo que produce congestión nasal, mocos y otra sintomatología con respecto a la gripe. Entonces, hablando de farmacodinamia, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antihistamínicos? Entonces, su acción es que son antagonistas de la histamina. Entonces, atentos, vamos a dibujar un poquito acá. Esta célula que ven acá ustedes se llama mastocito, por eso estoy dibujando una M. Esta es una célula que pertenece al, a todo lo que es el tejido linfático o al sistema inmunológico innato. Este mastocito se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, pero por sobre todo en las mucosas. En la mucosa nasal, mucosa oral, en la piel, en el intestino, en los pulmones tenemos mastocitos. Y la función de estos mastocitos es producir y almacenar pues en su interior vesículas de histamina. Estos verdecitos son histamina. Entonces, estos gránulos se liberan cuando viene un alérgeno. Como ven acá en verdecito, acá tenemos unos receptores. Ahora, estos receptores solo se activan cuando hay alérgenos, estos alérgenos que están viendo acá. Esto que está en verde puede ser un alérgeno, por ejemplo, el polen, puede ser el pelo de los animales, puede ser la humedad o la frialdad del clima, puede ser un virus. Entonces, estos alérgenos se van a unir no directamente al receptor, sino que se unen a estos celestes que están viendo acá, que son anticuerpos, anticuerpos IgE, IgM. Este alérgeno se une al anticuerpo y esta unión de ambos recién produce que este mastocito se active y pueda degranularse. Se dice degranulación porque estos gránulos se sueltan o se liberan del mastocito. Entonces, la degranulación de el mastocito produce esa molécula que se llama histamina. La histamina también va a activar que aparezcan los leucotrienos, las prostaglandinas, el factor activador de plaquetas y el resultado va a ser vasodilatación. La histamina se libera para que haya inflamación en un tejido. Entonces aquí tenemos un vaso sanguíneo. Si el paciente, por ejemplo, le ha picado un mosquito,
Ese mosquito ha liberado sus toxinas, ¿verdad? Cuando nos pica el mosquito tiene toxinas. No son malignas ni nocivas, pero se forma una roncha. Esa roncha, esa ampollita, es producida por la histamina. Entonces, imagínense que este verde es la toxina del mosquito, digamos el dengue, y bueno, este mastocito va a liberar su histamina y va a hacer que este vaso sanguíneo se dilate. Dilatación significa que aumenta el diámetro. ¿Para qué? Para que haya mayor cantidad de sangre. Cuando llega más sangre a esa zona, va a producir que se ponga color rojo. Y eso se le llama eritema o redness, como ven acá. La vasodilatación va a provocar que el líquido que está aquí dentro del vaso sanguíneo se salga y eso hace que se eleve la ronchita, edema o aumento de volumen. Y bueno, ¿por qué aumenta la sangre y por qué se dilatan los vasos sanguíneos? Para que las células inmunológicas, los neutrófilos, los linfocitos B, linfocitos T, puedan salir hacia los tejidos y combatir la infección. Y obviamente esto genera también dolor. Entonces, si se dan cuenta con el ejemplo del mosquito, entendemos claramente para qué sirve la histamina. La histamina no es mala en sí, es una molécula que ayuda a señalizar y amplificar la presencia de este alérgeno, de este antígeno, y el sistema inmunológico pues puede responder de forma adecuada. Pero normalmente en las alergias crónicas tenemos un alérgeno que se une a esta célula, que es la célula presentadora de antígeno, y este presenta este antígeno a una célula del linfocito T. Cuando se une al linfocito T, entonces va a generar en exceso lo que es la producción de inmunoglobulinas E. Las inmunoglobulinas E son las que pertenecen al grupo de las alérgenas. Permítanme un ratito contestar una llamada. Vamos a bloquear. Entonces, tenemos, esa es la acción de los antialérgicos, los antihistamínicos. Ese es el mecanismo de acción. Ser un antagonista de la acción de la histamina. Entonces, alergias agudas, crónicas, rinitis agudas o crónicas y urticaria, que son reacciones alérgicas en la piel, puede contribuir a bloquear este proceso. Entonces, son antagonistas. Acá tenemos otra imagen, pero voy a borrar mis apuntes. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrarlo. Y aquí nuevamente vemos. Miren acá. Esta imagen en color café es el alérgeno, digamos, la toxina del mosquito, que se va a unir a los anticuerpos que ya tenemos prefabricados, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, y las dos unidas, pues, son las que se van a unir a los receptores celulares del mastocito. Esta célula que ven acá es el mastocito. Se unen y eso va a provocar la liberación de histamina. Esos amarillitos que están viendo acá son la histamina. Ahora, la histamina va a ir rápidamente al vaso sanguíneo. Miren, este es el tamaño normal, el diámetro normal de un vaso sanguíneo. Pero cuando actúa la histamina, se vuelve ancho y más rojo. A eso se llama vasodilatación, porque el endotelio tiene receptores de la histamina que producen que haya esa dilatación del músculo liso y separación del endotelio. Entonces, al haber vasodilatación, va a llegar más sangre, va a salir el líquido y le permite al sistema inmunológico circulante pues migrar hacia esa área de infección. La histamina es una señalizadora que dice, hey, por acá hay algo que no debería estar, acá tenemos un alérgeno o algo tóxico que necesita que lo controle. Entonces, para eso sirve la histamina. Cuando se sale de control o cuando desencadena procesos más amplios, ahí es cuando las alergias se vuelven pues mortales.
Entonces, en cuanto a farmacodinamia, ya estábamos revisándolo, es un antagonista competitivo. ¿Qué quiere decir? Que el antihistamínico, ¿dónde está aquí? El antihistamínico, que son estos verdecitos, va a competir, es una inhibición competitiva, es un antagonista que quiere unirse al mismo receptor del vaso sanguíneo. Si hay más cantidad de antihistamínico, pues va a predominar el medicamento y ya no va a tener tanta acción la histamina. Entonces, en mecanismo de acción vemos que es un antagonista competitivo. El efecto celular que se va a lograr es menor liberación o menor degranulación de histamina y por ende que haya menos efecto. El resultado a nivel general va a ser disminuir los síntomas de la alergia, del prurito, que es picazón, y modular la inflamación. Es por eso que se lo combina ampliamente en los antigripales, ¿verdad? Han debido ver que viene paracetamol más o ibuprofeno, más su antihistamínico y su descongestionante nasal. Esa es la combinación de un antigripal. Y se utiliza la histamina porque justamente cuando hay una infección viral por la gripe, se libera bastante histamina y eso es lo que produce la fiebre, el malestar, el prurito nasal, la mucosidad también. El efecto central, como es un antihistamínico y sabemos que los receptores H1 y H2 también existen a nivel central, estos atraviesan la barrera hematoencefálica y puede producir sedación. Sedación significa dormirse, sueño. Entonces, aquellos antihistamínicos que son de primera generación, como la clorferinamina, por su composición molecular, tienen alto paso al sistema nervioso central, por ende la sedación es alta y hay que tener cuidado cuando lo usamos de día. No sé si les ha pasado, si se toman un antigripal a las 6 de la mañana, pero era un antigripal que dice noche, les da sueño. Y es difícil combatir el sueño producido por un antihistamínico porque justamente la sedación es a nivel central, no es solamente cansancio, sino que realmente ese antigripal te está haciendo dormir. Me pasó con el Pironal Flu esta mañana. La duración de los de primera generación es corta y por ende se la utiliza mayormente para cuadros agudos. En cambio, los antihistamínicos de segunda generación como la cetiricina o la levocetiricina tienen bajo paso sistema nervioso central, por ende la sedación es baja o casi nula. Por eso su duración es más prolongada y se utiliza más en patologías crónicas como una rinitis. Por ejemplo, o urticarias recurrentes, dermatitis de contacto, se pueden utilizar los antihistamínicos. En cuanto a farmacocinética, comparten varios aspectos. Por ejemplo, en la absorción, tiene excelente absorción cuando es por vía oral. Es por eso que existen presentaciones en comprimidos, cápsulas no hay, pero mayormente comprimidos, dosis pequeñas, en jarabes, en suspensiones. Tenemos buena absorción por vía oral. El inicio de acción va a ser bastante rápido. Apenas el paciente lo tome, a los 30 minutos o a la hora ya puede sentir un rápido alivio. Pero unido a alimentos puede retrasar la absorción. Así que este es un fármaco y como es bastante pequeñito, poca dosis, tampoco es gastrolesivo. No es que le va a lastimar al paciente si lo toma lejos de las comidas y es mucho mejor si es más bien lejos, porque los alimentos retrasan su absorción. La distribución de estos es amplia, no se une de manera excesiva a las proteínas plasmáticas, sino que puede más bien actuar en los receptores del endotelio. Los de primera generación, como la clorferinamina, sí atraviesan la barrera hematoencefálica, por ende produce sedación. ¿Y por qué atraviesa la barrera hematoencefálica? Por su composición química que es liposoluble. ¿Se acuerdan que hablamos en principio hidrosoluble, liposoluble en cuanto a transporte? Liposoluble significa que atraviesa fácilmente las membranas lipídicas. Cuando es hidrosoluble, más bien esquiva la membrana lipídica. Y la edad igual puede ser un factor que modifique. En edad avanzada o edades pediátricas tiene mayor efecto. Metabolismo es netamente hepático mediante la enzima CYP450 y por ejemplo la loratadina
Una vez que pasa por el hígado, libera recién su metabolito activo. Hay que tener cuidado. Hay factores que pueden modificar, pero en escasa forma, por ejemplo, enfermedades hepáticas crónicas o interacciones con otros medicamentos. La eliminación de estos fármacos va a ser por los riñones y tiene una vida media que es variable. Normalmente puede durar de 1 hora hasta 4 horas. Las de primera generación, las de segunda puede tener acción hasta por 12 horas. Hay que tener cuidado en pacientes con enfermedades renales crónicas. Entonces, ¿cuándo los utilizo? ¿Cuáles son de primera, cuáles son de segunda generación? De primera generación seguramente lo han escuchado, lo han visto o lo han tomado alguna vez para alguna alergia, ¿verdad? Nos pasa de niños que, no sé, nos picó las hormigas o tocamos alguna hierba que nos ha causado alergia, alguna ramita que no debíamos tocar y nos han dado nuestro antialérgico. Como ejemplos tenemos a la clorferinamina, difenidramina, que son los de primera generación. ¿Cuándo los utilizo? En alergias agudas. Puede ser alimentarias, respiratorias, tópicas. Se puede utilizar en esas, pero que no sean severas, alergias agudas con manifestaciones leves. En urticaria, que significa prurito en la piel, picazón en la piel con algunas ronchas, cuando hay demasiadas náuseas y prurito. Prurito nuevamente que es picazón. Los efectos adversos de los de primera generación es la alta somnolencia. Como pasa, la barrera hematoencefálica te puede hacer dormir y es por eso que está contraindicado en los pacientes que van a conducir largas distancias. Es mejor evitar la clorferinamina si vas a manejar auto o moto porque te va a dar sueño y puede provocar accidentes. También puede haber sequedad bucal y mareos. Es parte de los efectos adversos. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero el que más hay que vigilar es esto, conducir y somnolencia. Por eso está contraindicado en pacientes que van a conducir, que consumen bebidas alcohólicas, en ancianos o en pacientes con glaucoma, ya que puede provocar un aumento de la presión intraocular. La duración es corta, pero tiene una buena biodisponibilidad, una buena vida media y es por eso que se lo utiliza bastante en alergias agudas. Estos se pueden prescribir sin receta médica. Los de segunda generación tenemos a las estrellas, que es la cetiricina y loratadina. Tenemos ambas presentaciones disponibles en nuestro medio y bueno, ¿cuándo las utilizo? Por ejemplo, en urticarias crónicas, en esas lesioncitas, ronchitas de la piel que van, vienen, les sienta muy bien. En rinitis alérgicas, de la misma manera, esos pacientes que reaccionan frente al frío, la humedad, la sequedad, al polvo, al humo, en fin. Hay mil cosas que pueden desencadenar la rinitis alérgica, esta les sienta bien. Reacciones alérgicas crónicas de la piel, intestinales, etcétera, se puede utilizar la cetiricina. Efectos adversos, cefalea leve, somnolencia, pero es menos ligero, es ocasional. Hay que tener precauciones en pacientes con insuficiencia renal o hepática. La duración de este es más larga, es prolongada. Puede durar 12 horas, incluso algunos hasta 24 horas, como la cetiricina. Y vienen dosis pequeñas, de 10 miligramos, 4 miligramos, por ejemplo. Acá tenemos algunas presentaciones, por ejemplo, el famoso Alergín. ¿Quién no lo ha escuchado o lo ha tomado alguna vez? El Alergín es un antihistamínico de primera generación, clorferinamina de 4 miligramos. Además de la presentación por vía oral para adultos que vienen comprimidos, bastante pequeñitos, fáciles de tragar, hay también para niños en jarabes, en suspensiones. Hay también para aplicación, por ejemplo, acá lo que están viendo, en gotas o sprays nasales para la rinitis alérgica y también para casos de alergias agudas se puede usar la vía parenteral con clorferinamina, por ejemplo, para vía endovenosa e intramuscular. Entonces vienen estas presentaciones los antialérgicos y no son difíciles de entender. Ese es el primer grupo que quería tocar. No es largo, pero si tienen dudas, no duden en mandar su preguntita en el chat que vamos a irlo respondiendo.
Complementando el tema de los antialérgicos, ya hemos hablado de inflamación, así que vamos a ampliarlo un poquito más, entrando al grupo de los AINES. Eso sí me interesa que lo aprendan bien porque es lo más vendido, lo que más se prescribe y lo que el paciente busca y a veces abusa en su consumo. Son los famosos AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, los AINES cumplen 4 funciones en su mayoría. Algunos solo tienen 2 propiedades, otros tienen 3, de otros predomina las 4 acciones y es importante ver qué tipo de fármaco, qué tipo de AINE tiene mayor acción, por ejemplo, antipirética. ¿Qué AINE es más analgésico? ¿Qué AINE es más antiinflamatorio? ¿Y cuál tiene una buena acción antiagregante? Eso nos permite prescribir el AINE correcto. Entonces, hablando de inflamación, veamos el ejemplo acá, por ejemplo, de la garra. Tu gato te ha rascado. Esa zona donde el gato te rascó al momento no te duele, pero pasan los minutos, los segundos y recién empieza a doler. Esa rascadura se pone roja, se hincha un poquito y si lo tocas te duele. Esos son los pilares de la inflamación. ¿Y por qué se ha desencadenado? Porque miren, cuando el gatito te rasca, te abre una solución de continuidad y estas garras no estaban limpias, tenía suciedad, tenía partículas y tal vez bacterias. Entonces, estas bacterias hacen que las células que están cuidando la piel, los mastocitos, las células dendríticas, reconocen este ataque, se unen, se activan los receptores de histamina, libera el mastocito su histamina y bueno, esta histamina liberada va a amplificar la señal con los leucotrienos, los tromboxanos, las prostaglandinas de las ciclooxigenasas. Así que aquí, en este tejido, que es la piel en este caso, va a haber como una alerta roja, una alarma que le diga al sistema inmunológico que tiene que ir a atacar esa zona porque está sufriendo una infección. Entonces, todos estos verdecitos, rojitos que ven acá son los mediadores. Esta histamina hace que haya más flujo sanguíneo, mayor dilatación y bueno, pues los linfocitos empiezan a migrar para poder atacar y combatir esta inflamación. Entonces, ¿dónde trabajan los AINES? Pues van a bloquear las vías que amplifican la señal, los prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos mediante el bloqueo de la enzima ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Estos son los pilares de la inflamación o cuando sabemos que está inflamado, por ejemplo, si este corte ha sido más grande justo en el pulgar de tu dedo, va a doler. Ese es uno de los pilares, dolor, sí o sí, por las bradicininas, porque todas estas citocinas, cuando la interpreta el nervio, duele. Además de doler, se pone rojo, eso se llama rubor. Después del rubor se hincha, tumefacción. Cuando lo tocas esa área está caliente. Por ende, hay pérdida de función o no trabaja esa área. Entonces son los 5 pilares de la inflamación o se llama también, cuando eran solo estos 4, la tétrada de Celsius. Entonces los AINES actúan acá, bloqueando la enzima ciclooxigenasa que transforma el ácido araquidónico por medio de la COX-1 en prostaglandinas y tromboxanos. Estos lo que producen es hemostasia, que significa que se cierren estos vasos sanguíneos para que no haya mayor pérdida de flujo sanguíneo, absorción de agua y sodio para que se hinche el lugar. También tiene buenas acciones como protección de la mucosa gástrica. La COX-2 produce igual prostaglandinas como la prostaglandina E2 y 1, que produce obviamente inflamación, hipertermia, dolor, edema, altera el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular, protege la mucosa digestiva también. Así que este ácido araquidónico que ha sido lastimado se va a procesar por medio de la enzima ciclooxigenasa en estos señalizadores. Entonces, nuevamente aquí tenemos una imagen que es la lesión. Esta lesión que lastima, por ejemplo, la piel, rompe los fosfolípidos. Los fosfolípidos, por medio de la fosfolipasa A2, igual va a generar inflamación.
Esto se transforma en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por medio de estas enzimas, COX-1 y COX-2, va a producir tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, como les mencionaba acá, las prostaglandinas no solamente inflaman, en otros lugares, en otros tejidos, tienen buenas funciones como ser protectores del estómago, producir bicarbonato, participa en la proliferación celular y en mantener un flujo sanguíneo adecuado a nivel renal. Por eso es que cuida el filtrado glomerular. Entonces, si yo bloqueo estas citocinas, el ácido araquidónico, los tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos, pues la inflamación se va a controlar, el edema va a reducir, el enrojecimiento también, el calor, el dolor y la impotencia funcional, aunque el sistema inmunológico va a seguirlo combatiendo. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los AINES. Tenemos una clasificación, la que ven acá es una clasificación química en AINES no ácidos y AINES ácidos. Los AINES no ácidos son, por ejemplo, los que pertenecen al grupo del paraminofenol, en el que se encuentra el más conocido, la estrella, el paracetamol. Este es el fármaco representativo de este grupo. Dentro de las pirazolonas tenemos a la dipirona o metamizol. Entonces, estos dos cumplen más acción antipirética y analgésica. Antipirético significa baja la fiebre, baja la temperatura, y analgésico pues alivia el dolor. Recalcar también que el paracetamol inhibe la COX-3. ¿Dónde está la COX-3? Es una enzima localizada en el cerebro. Y bueno, desencadena cefaleas o dolor de cabeza frente a estímulos. Así que el paracetamol tiene buena acción y también ingreso en la barrera hematoencefálica para bloquear la COX-3. Continuando con los grupos, tenemos los AINES ácidos. En el grupo de los salicilatos tenemos a la aspirina como representativa y tiene bastante efecto antiagregante plaquetario. Los que pertenecen al ácido propiónico tenemos al ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno como estrellas. Los que pertenecen al grupo de los ácidos acéticos tenemos al diclofenaco, ketorolaco, indometacina. Los oxicams, que son ya más selectivos de la COX-2, es el meloxicam, piroxicam. Y ahora tenemos nuevo grupo de AINES que son los coxibes. Estos son más selectivos de la COX-2 para que no haya los efectos secundarios gastrolesivos ni renales. Tenemos al celecoxib, etoricoxib, rofecoxib. Entonces, ¿cuándo se dice selectivo y no selectivo? Selectivo se dice cuando se une preferentemente y no toca la COX-1, simplemente la COX-2. Acá tenemos a los oxicams y a los coxibes. Entonces, celecoxib, etoricoxib no va a tener los efectos adversos de este, pero sí aumenta el riesgo de, por ejemplo, riesgo cardiovascular, de hipertensión, de, por ejemplo, rupturas de placas ateromatosas. Y los no selectivos inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, como el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Farmacocinética. Comparten bastantes parámetros. Por ejemplo, la absorción de todos los AINES es rápida. Tienen buena biodisponibilidad vía oral, aunque existen otras vías que podemos utilizar. Eso depende de la presentación del fármaco, porque además de la vía oral tenemos la vía parenteral, que puede ser intramuscular, endovenosa, no hay subcutánea, hay por vía tópica, en geles, cremas, spray, hay también parches, por ejemplo, transdérmicos que pueden servir y utilizar el pacientito. La acción es rápida, su pico plasmático se ve a la primera o 3 horas. Y bueno, consumirlo con algunos alimentos, sobre todo grasosos, puede disminuir la velocidad. Pero de preferencia, si no son selectivos, es mejor siempre tomarlo después de alimentos, porque si lo tomo en estómago vacío, ¿qué pasa con los AINES? Como vimos acá, también inhibe la COX-2. La COX-2
protege la mucosa gástrica. Si yo la inhibo desde un principio, entonces va a haber riesgo de que sufra una gastritis, un dolor abdominal por tanto medicamento. La biodisponibilidad de los AINES es alta, de un 70 a 100%. Por ejemplo, el ibuprofeno y diclofenaco tiene buena biodisponibilidad en tejidos. Su primer paso hepático es leve, no se modifica tanto el metabolito. La distribución de los AINES, pues su unión a proteínas plasmáticas es alta, casi un 95%. Eso le permite desplazarse y desplazar a otros fármacos a nivel del torrente sanguíneo. El volumen de distribución en tejidos es de bajo a moderado, justamente porque se une mucho a las proteínas. ¿Qué factores pueden modificar que el paciente tenga hipoalbuminemia? Si recordamos, la albúmina era una proteína que transporta fármacos, pero si el paciente tiene menos albúmina, entonces el volumen de distribución va a aumentar, va a ser más alto. La edad también avanzada, el edema puede producir acumulación en tercer espacio, por ejemplo, de los AINES. El metabolismo es netamente hepático por medio de estas enzimas. La eliminación es renal, produciendo metabolitos inactivos, y en ambos hay que tener cuidado con patologías crónicas como hepatopatías e insuficiencia renal. La vida media de todos es variable, depende mucho de las características. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene un pico a las 2 horas, el naproxeno en la primera hora. ¿Qué factores lo modifican? Pues los extremos de la vida en cuanto a edades y la función renal. Continuando con la parte de farmacodinamia, pues vemos que el tipo, vamos a ver el receptor diana, perdón, el receptor blanco, el tipo de inhibición que ocurre en cuanto a los AINES, los mediadores que están afectados y el contraste con la aspirina. Por ejemplo, los que son AINES no selectivos que actúan en la COX-1 y la COX-2, el efecto final va a ser disminuir la cantidad de prostaglandinas. Como efectos adversos, si yo quito la prostaglandina, hay una que me protege el estómago, que es la prostaglandina E2. Si yo la bloqueo esa también, puede haber gastritis, puede haber úlcera. Por eso está contraindicado en pacientes que tengan úlcera gástrica activa. El tipo de inhibición que se va a realizar es reversible, no es completamente. Los mediadores más afectados son la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2. En cambio, la aspirina se une irreversiblemente a la COX-1 y es por eso que le da un efecto antiagregante prolongado que se utiliza bastante en cardiología. Entonces, efectos adversos, además de gastritis y úlcera, puede haber nefrotoxicidad, justamente por su eliminación, y hepatotoxicidad. El fármaco o el AINE más hepatotóxico es el paracetamol y el naproxeno. Los más nefrotóxicos son el diclofenaco, por ejemplo. Está contraindicado en pacientes con úlceras gástricas activas, insuficiencia renal, hepática o el embarazo en el tercer trimestre. Ahora, ¿cuándo elijo qué antiinflamatorio le voy a dar al paciente? Puede ser por patología o síntoma, como están viendo acá, o mediante un enfoque clínico. Esto sí voy a hacer un poquito de énfasis porque los AINES son de venta libre, los AINES son bastante consumidos, pero hay que saber cuándo y qué usar. Es por eso la importancia de acudir primeramente a consulta médica antes de comprarse y automedicarse con todo lo que le calme al dolor del paciente. Entonces aquí vemos una tablita que les va a ser muy útil. Les voy a compartir las diapositivas, tengan paciencia para que estudien para el examen, pero esta les va a salvar de muchas. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita que tiene patología o síntoma, qué AINE es más recomendado y por qué. Por ejemplo, tenemos para el dolor leve o moderado, en cuanto a cefaleas, que es dolor de cabeza o dolor muscular, el AINE más recomendado, dijimos en cefalea, es el paracetamol. El paracetamol tiene buena acción y es de primera elección para las cefaleas por su acción en la COX-3.
El ibuprofeno de la misma manera tiene buena respuesta y son bastante seguros, tiene buen margen de seguridad y sus dosis tóxicas pues son muy altas. Si el dolor de cabeza es muy intenso, pues podemos dar dosis más altas. El paracetamol genérico, el que viene de 500 miligramos, que cuesta 50 centavitos, no contiene la cantidad necesaria de principio activo. Es por eso que muchas veces no le calma al paciente. Hay paracetamol de 1 gramo, por ejemplo, en sobrecitos, en polvos preparados, que el paciente lo diluye en agua y se lo toma, y eso le sienta mucho mejor. Entonces, en adultos se puede dar hasta 1 gramo, una vez al día o 2 veces al día, o el clásico 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. Entonces, son bastante seguros y los de primera elección. Para la fiebre, ¿qué AINES tienen mejor acción antipirética? Nuevamente, paracetamol, metamizol o dipirona y también el ibuprofeno. El metamizol está con un asterisco. ¿Por qué? Porque no comparte todas las características bioquímicas para ser no esteroideo, pero tiene buen efecto antipirético en cuanto a reducción de la fiebre y uso bastante en niños, ¿verdad? ¿Quién no conoce el famoso dioxadol? Eso es dipirona, eso es metamizol, que se utiliza para bajar la fiebre en los más pequeños, pero también viene en comprimido, en ampolla, para el tratamiento de la fiebre en adultos. Entonces, de preferencia, si el paciente dice tengo calentura, tengo fiebre, escalofríos, un buen metamizol o un paracetamol. Cuando el paciente viene con dolor dental, me está doliendo desde esta mañana, mi caries se ha destapado. Y es un dolor bastante intenso. ¿Por qué? Porque se lastiman los nervios. Si la caries se destapa y al paciente le está molestando, pues el consumo de alimentos, el aire, el frío, la calor, la misma saliva irrita los nervios de la pulpa dental y requiere bastante analgesia. Por eso son muy buenos el ketorolaco, el ibuprofeno, porque tienen potencia analgésica. Para inflamación postraumática, significa ese dolorcito o esa inflamación que viene después de un accidente pequeño o grave. Se dice accidente, por ejemplo, traumatismo, un golpe, una caída. Ese dolor que hay en los músculos, en los tejidos, actúa bastante bien el diclofenaco y naproxeno, porque en cuanto a acción son más antiinflamatorios que analgésicos. Entonces, si yo quiero bajar la inflamación, le sienta mucho mejor el diclofenaco o naproxeno. En caso de artritis crónica, por ejemplo, que es inflamación de mucho tiempo, inflamación articular, funciona mejor aquellos que no tengan efectos adversos gástricos, como el meloxicam, celecoxib, que son ya más específicos para el tratamiento de la artritis. Lo bueno es que la duración es prolongada. Para dolor postoperatorio, el dolor después de la cirugía, necesitamos analgesia potente como la que es producida por el ketorolaco. El ketorolaco, por definición, es el AINE que tiene mayor potencia analgésica y actúa rápido, sobre todo si se lo administra por vía parenteral, intramuscular o endovenosa. Entonces, la potencia es alta y hay que vigilar que el paciente no se pase de 3 dosis diarias, porque su margen de seguridad es pequeño. Si el paciente excede de 3 dosis, puede tener efectos adversos nocivos. Acá continuamos con la tablita. Por ejemplo, en pacientes con artritis gotosa, se dice que es artritis gotosa cuando el paciente tiene antecedente de tofos o acumulaciones de ácido úrico en la piel. Y bueno, justo hace algún desmando y nuevamente viene el dolor. ¿Cuáles actúan mejor? Necesitamos antiinflamatorios como la indometacina y el naproxeno. Tienen buena acción antiinflamatoria y bastante rápida. Acá en negro vemos para la dismenorrea. Dismenorrea es el dolor abdominal de tipo espasmódico que aparece durante el ciclo menstrual de las mujeres. No en todas, pero el primer, segundo día normalmente es bastante doloroso y algunos no lo resisten. Necesitamos algo que disminuya las prostaglandinas uterinas, porque eso es lo que produce las contracciones y el dolor
clásico que siente el paciente, que puede ser de leve a intenso. Entonces, ¿cuáles actúan mucho mejor? El ibuprofeno y naproxeno. Por ejemplo, debió de escuchar del Actifem y esas combinaciones femeninas, normalmente es ibuprofeno o paracetamol con un antiespasmódico y un calmante para la cabeza, un paracetamol, un dioxazida. Entonces, estos dos funcionan mucho mejor en dismenorrea. Y si viene más un antiespasmódico, pues bellísimo, porque el músculo liso es, el músculo uterino es músculo liso y actúa mucho mejor los antiespasmódicos. Para la migraña hay tratamiento combinado, pero los que más pueden disminuir la inflamación vascular y actúan bien combinados son el naproxeno y el paracetamol. El famoso migranol tiene paracetamol y ergotamina. Para dolores lumbares, dolor de espalda, el clásico, el típico, la lumbalgia, lumbociatalgia, tenemos al diclofenaco. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio, tiene buen efecto y acumulación en músculos y tejido esquelético. Así que por eso es ampliamente utilizado para dolores lumbares crónicos. En pediatría, los que más se utilizan por la seguridad son el ibuprofeno, paracetamol y también entraría el dioxadol, la dipirona y metamizol. Entonces, acá en rojito les tengo esta pequeña frase que dice, elegir mal un AINE puede ser más peligroso que no tratar el dolor. Por ejemplo, no puedo dar en un paciente y una mujer embarazada un naproxeno, ¿verdad? O una indometacina, voy a producir cosas que no quiero. Entonces, ojo, hay que dar lo que el paciente necesita. Entonces, acá vemos distintas presentaciones de los AINES. Como les decía, este es el ejemplo del diclofenaco. Miren el diclofenaco en qué variedad de presentaciones viene. Tenemos en comprimido, por ejemplo, este que viene de 100 miligramos y acá otro que viene de 75, inclusive hay de 50 miligramos. Vienen comprimidos, algunos son comprimidos decubiertos. Por el momento no hay diclofenaco en cápsula blanda, pero sí hay el ibuprofeno. Entonces, además de la vía oral, que puede ser comprimido, tableta, jarabe, también hay la vía parenteral, como el que están viendo acá, Clofenac 75, que son ampollitas. Ampollitas para intramuscular o endovenoso. Además de eso, puede usar la vía tópica con las cremitas, las famosas cremitas de uso tópico. En este caso es un gel, por ejemplo, de diclofenaco al 1%. Además de las cremitas, miren, hay presentaciones en spray, por ejemplo, como el Goldplex. Tenemos también al neoflugiatrin, que son parchecitos de diclofenaco que viene con dosis alta. Esta tendría una vía de absorción transdérmica. Entonces, la mayoría de los AINES, el paracetamol, por ejemplo, también por vía parenteral, además de la vía oral. La mayoría de los AINES tiene varias presentaciones porque es ampliamente utilizado. A nadie le gusta estar con dolor, con inflamación, con impotencia funcional. Así que ahí tenemos la tablita de usos. Antes de pasarnos al siguiente grupo, que quiero tocar el tema de gastroprotectores que vienen unidos a los AINES, vamos a revisar en el chat porque he visto algunas preguntitas interesantes que han ido realizando. Hoy no puedo entrar, permítanme. Mi señal está un poquito mala con Teco y a esta hora se satura. Permítanme, estoy ingresando. Si tienen alguna duda más con AINES, este es el momento de realizarlo. Ahora sí, ya pude entrar. Dice, ¿los AINES puedo tomarlos con omeprazol? Sí, Natividad, buena pregunta. Como les decía, el diclofenaco, por ejemplo, inhibe la COX-1 y la COX-2. Si inhibo la COX-2, va a haber menos prostaglandina E2. Si tengo menos prostaglandina, pues la barrera gástrica va a disminuir. Ahorita vamos a ver el tema de justamente barreras. Acá actúa también la síntesis de prostaglandinas para la secreción de moco y bicarbonato. Entonces, si tú tomas omeprazol, lo que haces es que el ácido clorhídrico que está aquí en el estómago disminuya.
el pH que debería ser 2, 3, va a subir a un 4, un 5, pero es un arma de doble filo, tampoco es que el omeprazol sea maravilloso, mágico y no tenga efectos adversos. Tiene efectos adversos y, por ejemplo, tomar mucho omeprazol con AINES a la larga desencadena disbiosis. ¿Por qué? Porque si tu estómago es menos ácido, vas a digerir menos las comidas. Si digieres menos las comidas, pues va a afectar tu intestino. Dice, ¿el clonixinato de lisina en qué clasificación entra? Muy buena pregunta, Grover. Entra dentro del grupo de paracetamol y metamizol. También inhibe la COX-1, me olvidé aquí. En los antiinflamatorios no ácidos, dentro de las pirazolonas. Además de la dipirona, está el clonixinato de lisina, bastante utilizado, por ejemplo, en infecciones dentales o en dolores espasmódicos. Inhibe la COX-1, también la COX-2, pero tiene mayor acción porque no son selectivos. Pertenece a este grupo, pirazolonas. Dice, ¿cuáles serían los AINES más peligrosos para embarazadas? Los que tienen acción en los que tienen acción antiagregante. Por ejemplo, aspirina, el naproxeno, ketoprofeno, indometacina. Esos son peligrosos para las mujeres embarazadas. ¿En qué casos combino tramadol con ketorol? Dice. A ver, ¿en qué casos? Está mal escrito la pregunta. ¿En qué casos el tramadol con ketorol afecta? El tramadol con ketorol normalmente se lo utiliza en accidentes postraumáticos donde hay, por ejemplo, fracturas, esguinces, luxaciones, donde el ketorolaco sí hace efecto bastante rápido. Intramuscular, por ejemplo, endovenoso, un sublingual, te calma rápido, pero no dura mucho. Entonces el tramadol tiene efecto o tiene otro tipo de forma en la que calma el dolor. Su mecanismo de acción es distinto, actúa en los receptores a nivel del sistema nervioso central, así que bloquea el dolor a nivel de cerebro. El ketorolaco bloquea a nivel de la zona afectada, solamente en la región afectada. Digamos, si se ha fracturado el fémur, en el área del fémur hay un montón de citoquinas, el ketorolaco va a ir y los va a disminuir, pero ese dolor que ya está yendo por los nervios no lo va a calmar. Ese dolor nervioso lo va a bloquear el tramadol. Creo que no hay más preguntitas. AINES es fácil, pero la clave es saber qué AINE dar, en qué momento y a qué persona. En ancianos, nos olvidamos ver esta tablita, en personas de la tercera edad hay que usar bastante seguros, paracetamol, decirle que tome siempre después de comidas y si tiene antecedentes de, por ejemplo, gastritis, mejor que lo tome junto a su protector gástrico. Úlcera gástrica es mejor utilizar celecoxib o aquellos que no afecten la COX-1. Por ejemplo, insuficiencia renal es mejor evitar AINES. Si el paciente es hepatópata, mejor que evite el paracetamol y el ketoprofeno, que son bastante hepatotóxicos. En embarazos sobre seguro el paracetamol, pacientes cardiópatas hay que tener cuidado con los que son selectivos de la COX-3, de la COX-2, perdón, como los celecoxib, porque pueden producir. Puede usar naproxeno con seguridad. Dayana dice, ¿en qué casos recomiendo usar el diclofenaco potásico? En dolor muscular crónico, por ejemplo, en contracturas, tortícolis, es bastante bueno. La única diferencia entre diclofenaco sódico y potásico, pues va a ser además de la molécula con la que está compuesta, va a tener un efecto un poquito más intenso en relajación muscular. Esa es la diferencia. El Prestat entra como analgésico. Prestat es pregabalina. Pregabalina no es un AINE, es un neuromodulador. No se utiliza de forma coloquial, solo se utilizan para dolor neuropático, como en, por ejemplo, las neuropatías periféricas, neuropatías herpéticas, diabéticas, ahí se lo utiliza. No es analgésico, es neuromodulador. En dolores articulares o lupus, pues sobre todo aquellos que tengan acción antiinflamatoria, por ejemplo, naproxeno, el diclofenaco igual puede ayudar,
la indometacina, que es un potente antiinflamatorio, como aquí en el uso de la gota, pero es de acción rápida. Esos son bastante buenos. Pregabalina. Así es, pregabalina no es un AINE, es un neuromodulador. Actúa en otro tipo de receptores que no es la COX-1 ni la COX-2. Sí, reumatología usa bastante. Exactamente, es que la artritis crónica no es algo que está solamente, como veíamos en las imágenes, ¿no? A ver, vamos a volver acá. Las inflamaciones crónicas no se quedan acá. Todo esto que hemos hablado es inflamación aguda, como cuando te pica el mosquito, te cortas con un cuchillo, te pinchas, es inflamación aguda. Pero si esa inflamación no tiene un origen como tal, sino que es el mismo sistema inmune que ataca la piel, las articulaciones, por ejemplo, no se queda aquí, sino que es el mismo sistema inmunológico que está atacando, por ejemplo, el endotelio, la sinovial de las articulaciones. Esta inflamación va a perpetuarse, es un ciclo, un círculo vicioso de inflamación que nunca termina. Entonces, el dolor a través de los nervios persiste aunque no haya efecto. Y es por eso que lo utilizan bastante en reumatología, el tema del Presta de 75, de 150, que es la pregabalina. Tiene efectos adversos como por ejemplo la somnolencia y estupor. Hay que tener bastante cuidado porque los deja medio dopados a los pacientes. Natividad pregunta, en la enfermedad de chikungunya, ¿cuáles AINES es más recomendados? Ya que está afectando la articulación. Ay, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de enfermedades virales como el dengue y chikungunya. Los únicos que podemos utilizar a pesar de que el paciente tenga artritis, lo que tenemos que controlar sobre todo es la pirexia, la temperatura corporal muy alta, las hipertermias que son difíciles de controlar en dengue, chikungunya y zika también, es bastante utilizado lo que es el paracetamol, la dipirona, el metamizol, y una vez que pasa esa fase aguda y quedan los dolores crónicos después de chikungunya, después de que ha pasado ese cuadro agudo, ya pasaron esa semana, 10 días de la fase aguda, recién se utiliza aquellos fármacos selectivos de la COX-2, justamente como escribe Grover, celecoxib, etoricoxib, meloxicam. Listo, pero no se usa en la fase aguda, eso sí que les quede claro. No cuando está con fiebre y dolor articular le voy a dar el celecoxib. Puede incluso aumentar más la pirexia. Entonces, en ese momento es mejor solamente control de la fiebre con hidratación y antipiréticos. Aines es muy bonito. Revísenlo, pueden estudiarlo un poquito más en los libros, en los artículos. Entonces, la clave es darlo solo cuando amerita, no hacer un uso indiscriminado, así como lo que utilizan, como los antibióticos. No hay una resistencia como tal a los AINES, pero tiene efectos adversos como los hemos ido viendo. No solamente a nivel gástrico, tiene otro tipo de efectos adversos también. Y como es de venta libre, uno puede comprarse sin receta, el paciente muchas veces abusa y enmascara síntomas de enfermedades aún más fuertes. Entonces puede aliviar el síntoma, pero no resuelve la enfermedad ni trata la causa. Así que en eso tenemos que estar bastante atentos. Bueno, el día de mañana vamos a ver el tema de gastroprotectores, antieméticos, esperemos que alcancemos a ver igual antidiarreicos y la parte de electrolitos para completar los grupos farmacológicos más frecuentes. Gabriela dice, en una enfermedad con dengue se puede dar un AINE o solo paracetamol. De preferencia solo paracetamol o metamizol. ¿Por qué? Porque el dengue cuando se une a otro tipo de moléculas, como es una viremia, va hay un montón de tormenta de citoquinas en el organismo. Y si yo le agrego AINES con diferentes moléculas, como las que hemos visto, diclofenaco, naproxeno, indometacina, entonces puede provocar mayor dolor, mayor temperatura corporal. Por eso está descrito que en dengue, en chikungunya y zika, es mejor hidratar al paciente y hacer un control de la fiebre con paracetamol
y dipirol. Solamente con esos, por favor. Así que si ya no hay más preguntitas, vamos a quedarnos acá el día de hoy. Vamos a mantener las anotaciones. Y bueno, vamos a dejar de compartir. Y dejar de grabar también.